El señor secretario dará lectura a la cuenta. Se ha recibido la siguiente documentación. Informe de la Biblioteca del Congreso, por el cual responde el oficio número 3 de esta comisión sobre gastos destinados a la reconstrucción por aluviones ocurridas en el año 2015. Comunicación del Comité de Renovación Nacional, por el cual comunica que el diputado señor Francisco Eguiguren será reemplazado el día de hoy por el diputado señor Andrés Celis. ¿Se la cuenta, señor presidente? Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Comisión Especial Investigadora sobre los recursos de la reconstrucción por aluviones del año 2015 en las regiones de Antofagasta y Atacama. Para estos efectos, hoy día ha sido invitado el señor Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República, que agradezco a nombre de la comisión que haya asistido el día de hoy. Sabíamos que tenía ahí algunos compromisos la sesión pasada. Nosotros esperábamos que usted fuera el primero que diera inicio a esta comisión, pero el día de hoy lo tenemos y créame que va a ser muy provechoso. Así que no quiero dar... quitarle más tiempo, así que le ofrezco inmediatamente la palabra, Contralor. Gracias, Presidenta, y por su intermedio saludo a todos los integrantes de esta comisión. Muchas gracias por la invitación y efectivamente la semana pasada no pude comparecer porque la verdad que como Contraloría hemos estado muy requeridos por el Congreso. De hecho, tuvimos 2 citaciones la semana pasada, esta semana 2 más. El próximo lunes también tenemos otra. Entonces, estamos bastante requeridos y yo trato por lo menos de que junto a mi equipo que me acompaña acá, Camilo Mirosevic, que está aquí a mi izquierda, y el equipo de la Contraloría que me ayuda a preparar esto, siempre estemos lo más preparados posible, no improvisar frente a la comisión, porque la idea es que se traduzca en un aporte al trabajo de la Comisión Especial Investigadora. Bueno, en primer lugar, y como objeto de esta presentación, para poner en contexto hay que señalar lo que ya obviamente saben todos los honorables integrantes de la misma, que en el año 2015, en marzo, se produjo una catástrofe climática que afecta sobre todo a la región de Atacama y a las comunas de Antofagasta y Taltal. Eso se traduce en inundaciones y aluviones que afectan a la población, a sus viviendas y a la infraestructura que está en esas localidades. Y por eso entonces se inicia un plan de reconstrucción que considera 2 fuentes de financiamiento. En primer lugar, el financiamiento que consiste en la dictación de una ley especial, que es la Ley 20.833, que lo que hace es disponer el traspaso, después voy a citar la ley textualmente, disponer el traspaso de una cantidad de dinero desde la ley reservada al cobre y obviamente también las leyes de presupuesto de los sucesivos años que son 2016, 2017 básicamente. Antes de entrar derechamente en materia, quisiera, eso sí, hacer una brevísima referencia a qué es lo que hace la Contraloría, sobre todo, dado que estamos en una nueva legislatura, parece interesante que los honorables diputados conozcan de primera fuente cuál es el rol y cómo entendemos el rol de la Contraloría en este tipo de materias, y sobre todo en el afán de colaborar con el Congreso. Como se recordará, el artículo 98 de la Constitución establece que a la Contraloría le corresponde el control de la legalidad de los actos de la Administración. O sea, ese es podríamos decir, la norma que sirve de fundamento a todas las actuaciones que lleva a cabo la Contraloría General de la República. Y en este rol de control de la legalidad, la Contraloría cuenta con distintas atribuciones o instrumentos. En primer lugar, la Contraloría lo que hace es el control previo de legalidad, que es a través de la toma de razón de los decretos y resoluciones, es decir, el control preventivo de legalidad de los actos administrativos. En segundo lugar, la Contraloría tiene de manera exclusiva la fijación del sentido y alcance, es decir, la interpretación de las normas administrativas, las leyes y reglamentos que forman parte del ordenamiento jurídico administrativo, es decir, la emisión de dictámenes. Además, la Contraloría realiza fiscalizaciones, sobre todo del cumplimiento normativo, es decir, realiza auditorías o investigaciones especiales, son 2 productos distintos de la fiscalización, y también la Contraloría puede expedir resoluciones sobre materias que son materia de su competencia. Ahora, dentro del objeto específico de esta Comisión Especial Investigadora, nosotros hemos realizado 11 fiscalizaciones, de las cuales hay que decir que hay 10 que son auditorías que se realizaron en las regiones,
es decir, las contralorías regionales, llevaron a cabo estas auditorías tanto en la región de Antofagasta como en la de Atacama, y una investigación especial que se llevó a cabo en la Dirección de Presupuestos y que se llevó a cabo por parte del Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Hacienda, que fue el que llevó a cabo esta fiscalización. Ahí está el listado. En primer lugar está la denuncia que se hizo por parte de un parlamentario que dio lugar a esta investigación especial a la cual estaba recién haciendo alusión. Y luego viene el listado de todos los informes que se realizan por parte de las Contralorías regionales, tanto a nivel de municipalidades como también a nivel de otros servicios públicos como los gobiernos regionales y también como la Dirección de Obras Hidráulicas de la región de Antofagasta. Entonces, y también, el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región de Atacama. Entonces, son, como decía, el conjunto de fiscalizaciones que son 11, una investigación especial y 10 auditorías a los servicios y municipalidades que están allí señalados. Yendo ya ahora a un resumen del resultado de las fiscalizaciones, voy a comenzar por la que se hace en la Subsecretaría de Hacienda-DIPRES o Dirección de Presupuestos, que es la investigación especial 662 de 2016, y esta tuvo como antecedente una solicitud que hace en ese momento senador Baldo Procuriza, en que pide nos solicita que se fiscalice el gasto efectuado en el proceso de reconstrucción en la región de Atacama y las comunas de Antofagasta y Taltal, considerando lo siguiente. En primer lugar, que el Ministerio no había presentado el primer informe semestral al Congreso en la fecha prevista. Ese era el primer punto que nos hacía presente el senador. En cuanto al segundo informe, señalaba que la DIPRES no informó respecto de la ejecución de los recursos y el detalle de acuerdo a los clasificadores presupuestarios, y luego denunciaba que había una inexistencia de un registro que detallase las donaciones de particulares para ayudar a los afectados y la evaluación de los gastos en emergencia y reconstrucción. Por lo tanto, esta denuncia que recibimos nosotros y que tiene que ser atendida por la Contraloría a través de esta investigación especial, se tradujo precisamente en ese procedimiento, cuyo objetivo fue, como aparece ahí destacado, verificar eventuales incumplimientos e inconsistencias en los informes semestrales. Es decir, lo que se hace es revisar cómo había venido informando la DIPRES y la Subsecretaría de Hacienda al Congreso, porque en la ley 20.833, como vamos a ver inmediatamente, había una obligación de informar cada semestre a la Comisión de Hacienda de la Cámara, a la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso, en cumplimiento de esta ley respecto de los estados de avance y de ejecución de estos recursos. Esta investigación se hizo las siguientes preguntas. En primer lugar, si estos informes habían dado cuenta de los gastos ejecutados por los servicios públicos en el año 2015 y que habían sido financiados por la ley 20.833. En segundo lugar, la segunda pregunta era: ¿fue posible determinar el destino de los recursos de aportes o donaciones de privados otorgados para financiar la reconstrucción de la zona afectada? Y en tercer lugar, si existía duplicidad en el financiamiento de iniciativas relacionadas con labores de emergencia o reconstrucción. Por lo tanto, todo gira en torno a la aplicación de la ley 20.833, que es la ley especial que se dicta en el año 2015 para efectos de la reconstrucción de estas zonas afectadas. Yendo a la ley, hay que tener en cuenta, es una ley de un artículo único, hay que tener en cuenta que la ley en su mensaje señala que este proyecto consta de un artículo único a través del cual se autoriza integrar a ingresos generales de la Nación la cantidad de $500 millones durante el año 2015. Esta cifra corresponde a una parte del total de los recursos provenientes de las ventas del cobre y codelco al exterior, que de acuerdo a la ley reservada 13.196 deben destinarse a la compra y mantenimiento de material bélico de las Fuerzas Armadas. Es decir, estamos hablando de los recursos de la denominada ley del cobre o ley reservada del cobre. Y luego dice: de este modo, el proyecto de ley hace mención a que un monto equivalente a tales recursos estará destinado a la construcción, reconstrucción, reposición, remodelación, restauración y rehabilitación de la infraestructura, instalaciones, obras, viviendas y equipamiento que hayan sido dañados a consecuencia de la catástrofe derivada del sistema frontal de mal tiempo que ha sido en la zona norte a partir del 25 de marzo pasado. Estamos en el año 2015. Y la ley contiene básicamente 3 normas que se dividen en 2 incisos en este artículo único.
En primer lugar dice, como aparece allí señalado, de los recursos señalados en el artículo 1 de la Ley 13.196, reservada al cobre, autorízase integrar a ingresos generales de la Nación, partida presupuestaria 50 del Tesoro Público, $500 millones de los Estados Unidos de América, el año 2015. Esa es la primera norma, es decir, lo que autoriza aquí la ley es a sacar de estos recursos que son extrapresupuestarios e incorporarlos en el Tesoro Público, que por así decirlo es la gran cuenta fiscal, la gran caja pagadora de donde se extraen los recursos fiscales para que los servicios públicos puedan realizar sus actividades. Y luego dice en la segunda parte de este inciso que un monto equivalente a los recursos señalados anteriormente serán destinados para contribuir al financiamiento de la construcción, reconstrucción, reposición, remodelación, restauración o rehabilitación de infraestructura, instalaciones, obras, viviendas y equipamiento ubicados en las comunas, provincias o regiones afectadas por el sistema frontal acaecido a partir del 25 de marzo de 2015 en la zona norte del país. En realidad, sí, la pregunta después. En realidad aquí, en esta segunda parte de la norma lo que dice es que es un monto equivalente a lo señalado anteriormente, es decir, a los 500 millones, será destinado para la reconstrucción, podríamos decir. Ese es el resumen de la norma. Entonces tenemos dos disposiciones acá en este inciso. En primer lugar, la que autoriza a extraer estos recursos desde la ley del cobre y pasarlos desde esa cuenta extrapresupuestaria a la cuenta presupuestaria que se denomina Tesoro Público. Y en segundo lugar, la autorización para que se apliquen hasta un monto de $500 millones a la reconstrucción de las zonas afectadas. Y luego, en el inciso segundo, viene una obligación. Esta norma en realidad no viene en el texto original, en el proyecto enviado por el Ejecutivo, sino que es una norma que se incorpora en la discusión parlamentaria. Y lo que dice es que el Ministerio de Hacienda deberá enviar semestralmente, dentro de los 30 días siguientes al término del periodo respectivo, un informe a la Cámara de Diputados, a su Comisión de Hacienda y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en el que se dé cuenta de la ejecución de los recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción. O sea, hay que informar al Congreso, para resumir, respecto de estos recursos que se han destinado al financiamiento de la reconstrucción, hasta completar el uso total de los mismos. Es decir, no es una obligación que sea ad eternum, es una obligación que evidentemente en algún momento termina, es decir, cuando se han completado el uso de los recursos, señalando además los servicios a través de los cuales se ejecutaron los recursos y su detalle de acuerdo al clasificador presupuestario. El primer informe deberá ser entregado antes del 31 de julio de 2015. Y ahí le fijo un plazo perentorio para el primer informe. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Contraloría básicamente? Fue tomar esta disposición y analizar cómo se estaba informando por parte de la DIPRES esta ejecución al Congreso. Y probablemente la Comisión lo ha tenido a la vista, pero, por ejemplo, los primeros informes, que son los que constan en el oficio 1319 del año 2015 del director de presupuesto, y luego en el oficio 1320 del mismo director de presupuesto, se va informando de una manera muy agregada a las comisiones, a la mixta de presupuesto y también a la Comisión de Hacienda. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver ahora, que se tradujo en una observación por parte de la Contraloría. Entonces, dentro de las principales observaciones que están acá en este informe final, se señala que se verificó que no se dispuso de un procedimiento interno debidamente formalizado que contemple las actividades, las unidades responsables, los controles y plazos del proceso de confección de informes que esta entidad, la entidad que es el Ministerio o la DIPRES, debe remitir en cumplimiento de la Ley 20.833. Entonces, en primer lugar, lo que hace la Contraloría es efectuar una observación de tipo orgánico y procedimental, en el sentido de que no había una entidad que fuera responsable, no se había designado dentro de la DIPRES o dentro del Ministerio una entidad responsable para recabar la información y elaborar los informes. Esta observación, eso sí, luego hay que decir que la DIPRES sí la subsanó y conformó una unidad para elaborar el informe y para recabar la información que tiene que después remitirle al Congreso. Y luego ya sobre la materia misma, en el segundo grupo de observaciones, aquí vienen algunas observaciones de parte de la Contraloría. Dice que los informes semestrales del periodo 2015 no dan cuenta acerca de la ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción, cuya fuente es una modificación transitoria de la Ley del Cobre. Y efectivamente los informes que están acá y que nosotros, cuya copia tenemos, pero que me imagino que la Comisión también los tiene, son documentos públicos, son
informes bastante agregados, por así decirlo, en que no se señala el detalle, las partidas presupuestarias que están involucradas en la información que se debe remitir, y eso fue observado por la Contraloría. Luego señala que en el segundo informe semestral solo se informó desagregadamente el gasto de los servicios dependientes del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública y del MOP, solo esos ministerios, sin precisar aquel correspondiente a los servicios dependientes de otras carteras ministeriales con intervención en la materia, como tampoco el gasto ejecutado de acuerdo a un clasificador presupuestario. Y luego también se detectó que había un informe que se había entregado con retraso de 17 días. Por lo tanto, como resumen de esta parte, hay que señalar que aquí se hizo esta auditoría o investigación especial por parte de la Contraloría. Esta comprendió los informes que se presentaron hasta el 31 de diciembre de 2015. Fueron 2 informes o 2 grupos de informes porque eran despachados a las distintas comisiones del Congreso. Pero también, y esto se desprende tanto de la información que se recaba de la investigación como de la propia investigación en sus conclusiones, se puede determinar que no hay un aumento presupuestario realmente para ese año de los 500 millones, sino que estos recursos quedan en una cuenta que podríamos denominar como extra presupuestaria, que se incorporan gradualmente en el presupuesto. Y en consecuencia, en realidad los servicios durante el año 2015, cuando enfrenta la catástrofe, y bueno, el año 2016, pero sobre todo en esta parte que es a lo que se refiere la investigación, los servicios no ven aumentado el presupuesto, no hay una modificación de presupuesto hacia el alza, sino que en realidad lo que hay es lo que se denomina una reasignación, es decir, un cambio en la priorización de los proyectos que se iban a ejecutar en ese territorio. Eso está contenido en el informe que acabo de investigación especial que acabo de señalar y bueno, que obviamente está a disposición también de la Comisión. Luego hay otros informes que ya van derechamente a las obras de reconstrucción. Por ejemplo, el que consta en el número 1036 del año 2015, que se refiere a los recursos que recibió la Intendencia de Atacama provenientes del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. Aquí lo que se hace es... ¿Reconstrucción o emergencia? ¿Perdón? ¿Reconstrucción o emergencia? Para la emergencia y para la reconstrucción. Es que son distintos. Emergencia es lo que provienen de interior, que en el proceso propiamente tal de emergencia, y reconstrucción ya son los planes de reconstrucción, que es como las viviendas propiamente tal. Hay una diferenciación. Pero bueno, lo escuchamos y después vamos... Dado que se trata de la Intendencia de Atacama, básicamente son recursos que en primer lugar se transfieren para emergencia. Pero también aquí hay algunas obras que se financian por esta vía. Ya, perfecto. Claro. U obras o remoción de material, que también es parte de preparar el terreno para una posterior obra. Bueno, ahí están los ingresos que se auditan o que son objeto de la transferencia, son más de 21.000 millones, se ejecutan 16.000 millones y eso fue lo que tenía que rendirse. Por ejemplo, las observaciones principales, porque esto es solo un extracto, son las que aquí aparecen listadas. Por ejemplo, respecto de los contratos suscritos por los contratistas para el montaje de viviendas de emergencia, se constató la falta de información de cómo se estaban construyendo, del proceso constructivo. No había registro del dominio del terreno para determinar cómo iba a ser el beneficio que se podía otorgar, porque era distinto si las personas eran dueñas o no. Hay 31 beneficiarios que recibieron viviendas de emergencia en circunstancias que no contaban con una evaluación en una ficha que es de evaluación familiar. Esa es la evaluación familiar única, me parece que es que es un requisito necesario para poder optar a esta solución habitacional. Hay 77 personas que recibieron beneficios habitacionales sin cumplir el requisito de ser jefe de hogar, por ejemplo. 413 personas fueron beneficiadas con viviendas de emergencia y bonos sin que se hayan catastrado previamente por el Serviu, por ejemplo. 35 expedientes de beneficiarios de bonos en serie y vestuario ascendientes a 42 millones no contaban con la declaración jurada y la copia de la cédula de identidad. Por lo tanto, no quedaba claro a quiénes se había entregado. Aquí, por ejemplo, el número 6, señora Presidenta, claramente esto es emergencia, ¿no? Que claramente es emergencia, no reconstrucción. Luego, se constató la entrega irregular del bono de enseres y vestuario por la suma de 4.800.000.
la falta de acreditación del certificado de dominio en 3 beneficiarios a quienes se le otorgó el subsidio de apoyo al de arriendo para una vivienda por un monto de 1.500.000. 2 beneficiarios del subsidio de apoyo de arriendo firmaron contratos de arriendo con familiares por un monto de 1.200.000 pesos, lo que estaba prohibido en la resolución que regulaba este beneficio. En el contrato por trato directo, esto ya es más reconstrucción, en el contrato por trato directo para la construcción de caminos y plataformas para el montaje de 70 viviendas de emergencia, por un monto de 1.645 millones, se incluyó la contratación del mejoramiento de la sede vecinal, lo que obviamente no cataloga si es que fuera emergencia en ese concepto, pese a que la necesidad de mejorar la sede no era consistente con esta causal. Hay 16 contrataciones directas por un total de 4.474 millones y fracción de obras y acciones de apoyo relacionadas con el servicio que no fueran sometidos al trámite de toma de razón. Por los montos acá, estas contrataciones debían haber pasado por la Contraloría. La Intendencia pagó a un contratista el montaje de viviendas en Los Loros, la suma de 53 millones y fracción, no obstante el presupuesto a la empresa indicaba que debían pagarse 47 millones y fracción. Se pagó por la instalación de una bomba de Hidropac la suma de 53 millones y fracción, las cuales fueron recepcionadas en conformidad esos trabajos en la Municipalidad de Tierra Amarilla, que era la unidad técnica. Sin embargo, la bomba operaba de manera deficiente, según lo que se constató. Claro, ahora ya entramos al informe final 1056 del 2007, que es claramente reconstrucción y por eso también la diferencia de tiempo. Esto es lo que realiza el Serviu de la región de Atacama. Entonces, el objeto de la auditoría fue verificar los recursos invertidos en las soluciones habitacionales efectuadas y comprometidas por la Intendencia Regional de Atacama y el Serviu de la misma región. Y este es un periodo de tiempo mucho más extenso, no es solo el año 2015, sino que va del 26 de octubre del 2015 al 14 de noviembre del 2017. Hay 148 beneficiarios de soluciones habitacionales emplazados en eventuales zonas de riesgo, es lo que se determinó en los antecedentes de la auditoría, y luego en la muestra que se toma se consideran 70 beneficiarios y 3 proyectos habitacionales en las localidades que allí aparecen señaladas. ¿Cuáles son las principales observaciones que se desprenden de esta auditoría? En primer lugar, hay ausencia de expedientes de postulación de 3 beneficiarios a quienes se otorgaron subsidios a través del programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Luego se constató que el proyecto Construcción en Nuevos Terrenos, El Salado, conformado por 145 viviendas, se emplazó en una zona en que el Plano Regulador Comunal de Chañaral lo consideraba como una zona de protección y no reunía las características que tiene la citada población. Luego, 2 beneficiarios de la comuna de Diego Almagro, que habían sido favorecidos por este Fondo Solidario de Elección de Vivienda en la modalidad de construcción en sitio propio, sufrió la pérdida de dichas soluciones habitacionales con posterioridad en el evento climático de mayo del 2017, atendido que dichas zonas no fueron clasificadas como críticas por la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a pesar de que el Cernagiomín ya las había considerado zonas de riesgo. Es decir, acá desgraciadamente son personas doblemente damnificadas. Sufrieron la primera el evento del 2015 y luego en mayo del 2017 vuelven a perder su casa, pero aquí ya con una responsabilidad porque se había catalogado ese sector como una zona de riesgo, por lo menos por el Cernagiomín. Luego hay 10 soluciones habitacionales construidas bajo la modalidad de construcción en sitio propio que no habían sido terminadas y los plazos de ejecución en los respectivos contratos estaban vencidos. Además, no se habían cobrado las multas estipuladas en los respectivos contratos. Perdón, Contralor, ¿dónde es esto? Esta última del número 4, ¿personas de qué comuna? Se lo puedo decir en un rato, en un momento más, Presidenta, si es que le parece, bueno, porque no tengo acá el dato. Eso lo averiguamos ahora. Bueno, luego, las empresas contratistas de 6 viviendas construidas bajo modalidad de construcción en sitio propio no habían entregado la boleta de garantía por la correcta ejecución de las obras, equivalente al 2,5 del monto total. Esto tiene relevancia cuando hay incumplimiento, por supuesto.
y el proyecto habitacional de construcción de nuevos terrenos de 33 viviendas en La Cebada de Alto del Carmen fue emplazado en una zona crítica, es decir, en sectores donde habían riesgos de inundación por alto flujo hídrico o un aluvión. Esto fue determinado por la Seremi del Ministerio de Vivienda. Bien, también hay una auditoría que se realiza en Antofagasta, en la región de Antofagasta, por la Dirección de Obras Hidráulicas respecto de los contratos de obras de control aluvional, marítimo y de caudales que allí se realiza. Entonces, acá el objetivo de esta auditoría era verificar que la obra de infraestructura de control aluvional y de caudales que lleva a cabo la Dirección de Obras Hidráulicas en la región de Antofagasta se ajusta a las exigencias establecidas en el respectivo convenio y a la regulación vigente, tanto en lo técnico como en lo administrativo. Ahora, se trata de contratos iniciados y ejecutados entre el 1 de enero de 2015 y el 24 de octubre de 2016, y que tienen un avance físico superior al 50% del total contratado. Son 5 contratos de obras de emergencia, un contrato de construcción de obras y un contrato de conservación por 9.454 millones de pesos. Acá hay una gran observación solamente, es la que trajimos en el resumen para no aburrir. En el contrato de obra de emergencia control aluvional de quebradas aportantes a población 5 de octubre, pozas decantadoras y disipador de energía de la ciudad de Tocopilla, se contrataron como obras extraordinarias las partidas cámaras de hormigón armado y revestimiento del canal de hormigón armado, en las que para su construcción se utilizó un hormigón de mayor resistencia mecánica que el indicado en el diseño de ingeniería respectivo, lo que significó un mayor costo. O sea, estamos hablando de contratos a suma alzada, con obras extraordinarias, lo que normalmente no ocurre así. Y además, acá se detecta que el hormigón que se utiliza implica también un mayor costo. Después, Presidenta, por su intermedio, viene una serie de auditorías que se hacen en distintas municipalidades. No sé si quiere que vayamos detalle por detalle o... ¿Sí? ¿Continúo? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Bien. Ahora, en todo caso, como cuestión previa, debo decir que acá son algunas observaciones muy de detalle, en algunos casos muy específicas, porque los montos también a veces son pequeños los que se aplican. Entonces... Oiga, pero ¿y de las observaciones que hay acá, porque son de cuándo, del 2015? ¿Hasta la fecha? Básicamente los informes son del periodo 2015 y 2016. ¿Y hay respuesta después de que se hicieron las observaciones? ¿Le han llegado...? Bueno, más adelante está dicho en la presentación, pero básicamente esto opera así. La auditoría tiene un periodo de preinforme, donde se hacen todas las consultas al servicio, el servicio responde y muchas de ellas son levantadas, y aquí lo que se consagra son solo las observaciones que se mantuvieron. Ya, perfecto. ¿Ya? Esas observaciones dan lugar a lo que se denominan acciones derivadas, que puede ser un sumario que hace el propio servicio, un sumario que hace la Contraloría, eventualmente una denuncia al Ministerio Público, un juicio de cuentas que tiene por objeto buscar la responsabilidad civil, y esas son básicamente las acciones derivadas. Pero después voy a hacer un resumen y me voy a referir a eso también. ¿Ya? Bien, entonces respecto de los recursos que se transfieren a algunas municipalidades, por ejemplo, entre el 25 de marzo y el 31 de julio del 2015 a las municipalidades de Chañaral, Copiapó y Taltal, y del 25 de marzo y al 31 de diciembre a las municipalidades de Diego, Almagro, Tierra Amarilla y Alto del Carmen. Entonces, se trataba de 5.600 infracción y que debían rendirse 4.223 millones. Eso es lo que fue objeto de las auditorías. En primer lugar, respecto de la municipalidad de Chañaral, aquí, por ejemplo, se determinó la falta de documentación de respaldo que acredite la utilización de vehículos arrendados en la habilitación de 2 albergues por la suma de casi 15 millones de pesos. Luego, aquí, 15 millones puede parecer una cifra no muy relevante, pero en realidad, dados los montos que maneja la municipalidad, sí es importante. Después, falta de confección de conciliaciones bancarias para las cuentas corrientes que administran los recursos financieros, fondos propios, fondos de terceros, mejoramiento urbano, fondos sociales de Mideplan. Eso ya es una observación que da cuenta de un cierto desorden. Luego, la municipalidad de Copiapó
La fiscalización y supervisión de los proyectos del programa de mejoramiento urbano fue ejercida por profesionales contratados honorarios por el municipio. El problema acá radica en que estos funcionarios en realidad son personas contratadas, no tienen responsabilidad administrativa porque no tienen el carácter de agente público ni son funcionarios públicos. Luego hay incumplimientos en la exigencia de limpiar la señalética y el mobiliario urbano, detectados en tres proyectos de recuperación. La falta de suscripción de 22 contratos de prestación de servicios por un monto de 1.101 millones, que fueron convenidos todos ellos por trato directo. La falta de documentación que respalde los volúmenes de movimiento de tierra y el transporte de residuos contratados por un total de 361 millones. Y la detección de duplicidad en reportes de trabajo de maquinarias para la limpieza y extracción de escombros, generándose pago improcedentes por un total de 3.900.000 pesos. Luego, en Tierra Amarilla, hubo un pago parcializado de 18 proyectos del programa de mejoramiento urbano, pese a que los respectivos convenios especificaban que el pago de los trabajos se realizaría cuando se ejecutara la totalidad de ellos. Era un contrato a suma alzada, por lo tanto se paga una sola vez al final. La falta de acreditación de trabajos de limpieza, retiro de escombros y abastecimiento de agua, porque no habían reportes de los vehículos, de los sectores abastecidos, de los registros de asistencia de trabajadores, etcétera, por un monto de 187 millones de pesos. Luego, también en la Municipalidad de Tierra Amarilla, falta el respaldo de contratos o liquidaciones de remuneraciones correspondientes a 48 trabajadores incluidos en nóminas de pago de mano de obra para limpieza y retiro de escombros contemplados en proyectos de emergencia por la suma de 15 millones y fracción. La demora de entre 5 a 13 meses de la entrega de 15 estanques de agua adquiridos por la suma de 22 millones y fracción para el abastecimiento de dependencias utilizadas como albergue. Luego, en la Municipalidad de Taltal se produce un problema con el uso de la plataforma informática de Subdere en línea. En realidad, esto es una observación que es más bien para la Subdere, pero se puso acá porque aquí fue observado, en que no contiene los diseños, tipología y contenido específicos de cada uno de los proyectos ejecutados por la Municipalidad en el marco de la emergencia, toda vez que ésta se encontraba bloqueada para ingresar los referidos antecedentes. No existe un manual, protocolo o reglamento interno que indique el procedimiento para proceder a la entrega de ayuda o de asistencia. La falta de certificación de suelo utilizado como relleno estructural para los muros de contención ejecutados para el proyecto Reparación del Muro de Contención Calle República en un contrato que ascendía a 197 millones, es decir, no se sabe cuál es el material que se utiliza acá. Se constató que hasta septiembre de 2015 el alcalde no había rendido la suma de 600.000 pesos, por eso decía que a veces son cosas un poco pequeñas, que se le entregó con cargo al presupuesto municipal para solventar gastos derivados de la situación de emergencia sufrida en la zona. Y luego, en la Municipalidad de Alto del Carmen, se contrataron 2 profesionales honorarios en calidad de inspectores técnicos, en la misma observación que en la Municipalidad de Copiapó, para el programa de asistencia técnica sin que estuvieran inscritos en los registros del MOP, MIMBU o empresa sanitaria. La falta de autorización sanitaria para el funcionamiento de las instalaciones de la planta de tratamiento de agua y de 3 albergues escuelas rehabilitados por medio de proyectos de emergencia. Se constató además que la municipalidad recepcionó en conformidad los trabajos de reparación de 3 albergues escuelas, no obstante existían trabajos inconclusos equivalentes a 22 millones y fracción. Y se constató la inexistencia de registros y antecedentes que avalaran la ejecución de trabajos de intervención en la planta de tratamiento de aguas del Liceo Alto del Carmen, por cuyas labores se desembolsó la suma de 6.125.000 que fueron pagados al contratista. Se identificaron 5 proyectos cuya especificación técnica confeccionada por la SECPLA estaba incompleta, los cuales no permiten determinar aspectos tales como el emplazamiento de la instalación, el camino a su longitud a rehabilitar, el personal requerido, entre otros. Bueno, todas estas acciones, todas estas auditorías e investigaciones especiales dieron lugar a estas observaciones que he mencionado y que significaron las siguientes acciones derivadas. En primer lugar, la Contraloría ordenó que se instruyeran sumarios administrativos en las municipalidades de Copiapó, Alto del Carmen y Chañaral. También en el Servio de Atacama, en la UNEMI de la región de Atacama y en la DOH, la Dirección de Obras Hidráulicas de la región de Antofagasta. Asimismo, hay reparos, es decir, juicios de cuenta, por 22 millones en la Municipalidad de Tierra Amarilla y por 28 millones y fracción en la Municipalidad de Alto del Carmen. Asimismo, se le pidió que aclarasen los montos que allí aparecen a las municipalidades de Chañaral, Atacama y Tierra Amarilla, y en caso que eso no ocurra, en el plazo,
se inicia el correspondiente reparo. Y asimismo se ordenó el reintegro de las sumas que allí aparecen: 600.000 pesos en la Municipalidad de Taltal, 804.000 en la de Alto del Carmen y 560.000 en la Intendencia Regional de Atacama. Eso es lo que puedo informar por ahora, señora presidenta. Muchas gracias, Contralor. Ofrezco la palabra a los diputados. Diputado Noman, ¿me había solicitado la palabra recién? Presidenta, por su intermedio, muchas gracias, Contralor, por su tiempo y su presentación. En referencia a la presentación que usted hace, Contralor, para entenderlo muy bien, porque la semana pasada justo estuvo el director de presupuesto acá, en la cual hizo una presentación en referencia a lo mismo. Para entenderlo muy bien, en virtud de la catástrofe natural ocurrida el año 2015, el gobierno en esa época, dirigido por su excelentísima presidenta Bachelet, determina que a través de una nueva ley se van a destinar 500 millones de dólares que se van a sacar de la ley reservada al cobre, y esto pasó al Congreso Nacional, fue aprobado por los diputados, por los senadores, ¿no es cierto? ¿Es así? Y en su misma presentación, donde señala que estos 500 millones de dólares que se sacan de la ley reservada al cobre serán destinados, un monto equivalente a los recursos señalados anteriormente, serán destinados para contribuir financiamiento de la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al retirar estos 500 millones de dólares e ingresarlo a esta cuenta general, como usted señaló, usted dice que no hay un aumento presupuestario, sino que los 500 millones de dólares se manejaron en una cuenta extra presupuestaria. Tengo entendido yo que es la cuenta que está en Estados Unidos, en un banco en Estados Unidos. La pregunta del millón es, se aprueban estos 500 millones de dólares, pero la nueva ley que autoriza esta destinación no dice exactamente o expresamente que estos fondos, estos 500 millones de dólares, se van a destinar expresamente a la reconstrucción de Atacama y la región de Antofagasta. Gracias, diputado Noman. La diputada Marcela Hernando. Buenas tardes, Contralor. Un gusto saludarlo. Refiriéndome al mismo tema que acaba de tocar el diputado Noman, quiero preguntar a propósito de esto, porque lo que le entendimos al director de presupuesto, o lo que yo entendí por lo menos la semana pasada, es que estos recursos ingresan por la ley, por la forma en la que está establecida la ley, ingresan a un fondo común, digamos, una especie de bolsa, donde no se puede identificar peso a peso en qué se gastan, sino que son del Tesoro Nacional. Entonces, ellos hacían una referencia a que incluso los gastos fueron subestimados y que probablemente al final del periodo, cuando ya se dé por absolutamente reconstruido los lugares afectados, va a ser mucho más lo que se va a haber gastado en esto. Y nos dio una relación aproximadamente del porcentaje que estaba ejecutado. En ese contexto, la única forma de haber seguido peso a peso el que estos 500 millones de dólares hubiesen entrado y satisfecho directamente estos gastos en las regiones afectadas, habría sido que se incorporaran a una cuenta de terceros, por decirlo de alguna manera, y que desde allí hubiesen emanado, o efectivamente estamos ante un tema presupuestario en el que no hay desvío de fondos, sino que más bien en la medida que cada uno de los gobiernos regionales fueron informando las necesidades, se les iba entregando. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, diputado Hernando. Ofrezco la palabra a los diputados. Contralor. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Voy a ir respondiendo en el mismo orden. Tal vez hay que hacer una pequeña precisión antes de, y que creo que va a servir para responder ambas preguntas de ambos diputados.
cuando fue el terremoto del año 2010, también se utilizó un mecanismo similar. ¿En qué sentido? En que también se sacaron recursos desde la ley del cobre, desde esas cuentas que están allí y que no están en el presupuesto general, y que se afectaron, es decir, quedaron expresamente así señalados, se afectó esa plata a la reconstrucción por el terremoto y tsunami que había ocurrido en la zona centro-sur de Chile. Por lo tanto, esa plata quedó en esa categoría de afectación, podríamos decir, patrimonial específica para ese fin. Luego, como en Chile hay catástrofes bastante seguido. ¿Esa es lluvia? Qué fuerte. Bueno, claro, ojalá que no sea otra catástrofe que se está... Justo estaba hablando Bueno, pero luego esta modalidad cambió. Esta modalidad cambió y por lo tanto lo que dice la ley y lo que quedó establecido en la ley 20.833 es que la primera parte es igual. Se sacan en este caso, lo que cambia solo el monto, se sacan 500 millones de dólares desde la ley de financiamiento, ley del cobre, que es una cuenta extra presupuestaria que se maneja por el Banco Central. Se sacan 500 millones de dólares y se incorporan en lo que se denomina el tesoro público, es decir, es esta gran cuenta fiscal que paga todo, es decir, de ahí sale la plata para todo. La partida presupuestaria del Congreso sale del Tesoro Público, la partida presupuestaria de la Contraloría sale del Tesoro Público y de ahí se paga todo. Por lo tanto, si en esa, por así decirlo, si en esa caja, en esa gran caja hay 100 y yo le pongo 50, quiere decir que ahora tengo 150. Pero ya una vez que tengo incorporados los billetes allí, dado que el dinero es fungible, esa es la definición legal, obviamente, ya no sé si estos 50 corresponden a los 50 que venían de la ley del cobre, o vienen de los impuestos, o vienen de la venta de un activo, o de lo que sea. Es decir, esa plata se confundió. Ahora bien, lo que dice la ley es que autoriza a gastar hasta ese monto, pero que ya no son los mismos, no están marcados. El equivalente a ese monto, es decir, hasta 500 millones de dólares, es la reconstrucción. Eso es lo que dice la ley. ¿Ya? Pero no dice que esa plata, así que los billetes estén, por así decirlo, marcados y esto diga, este billete es para emergencia y reconstrucción. Entonces, ¿qué ocurrió? El 2015, lo que ocurrió fue que simplemente hubo reasignaciones presupuestarias. Es decir, en las zonas afectadas por la catástrofe, lo que se le pidió a los ministerios fue reasignen ustedes tienen una cartera de proyectos, vuelvan a priorizar estos proyectos porque hay una situación de emergencia y por lo tanto, si antes había que reponer, voy a inventar, el pavimento en Antofagasta, en vez de reponer el pavimento en Antofagasta, que lo iba a hacer el Servio, lo que hace es, voy a hacer una defensa fluvial en Chañaral o voy a hacer una reconstrucción del borde costero en tal. Y esa es simplemente es una reorganización del presupuesto, pero no se pone, y eso lo puedo decir, ni un peso más en el presupuesto del año 2015 para esa reconstrucción. Eso en primer lugar. Entonces, lo que pasa es que la plata se incorpora en la cuenta fiscal, podríamos decir, en este gran tesoro público. Una parcialidad se incorpora 300 millones de infracción el 2015 y otra parte el 2016. Entonces, en el fondo, esa plata simplemente lo que hace es acrecer la plata pública que está disponible, por ejemplo, para el 2016, para el presupuesto. Ahora, hacer un seguimiento de si con eso se financió emergencia y reconstrucción es prácticamente imposible porque el dinero es fungible y solo queda entregado a la decisión política. Es decir, vamos a gastar más o menos en estas obras y qué vamos a dejar de hacer o no hacer producto de esta reasignación. Entonces, eso es lo primero que tengo que señalar. Ahora bien, y para complementarlo, la pregunta que me hacía el diputado Naumann. Naumann, está bien dicho, perdón, el nombre, ya, gracias. Efectivamente, aquí esto se maneja en una cuenta porque, y perdón la expresión, pero nadie tiene 500 millones de dólares en el colchón de su cama, ¿no? Uno pone esa plata en instrumentos que le permitan que dé algún tipo de interés, algún tipo de rédito. Por lo tanto, lo normal es que la tesorería o el Banco Central lo que hacen es manejar esas cuentas en inversiones o en el extranjero. Entonces, y en la medida que es lo que haría cualquier persona, y en la medida que esa plata se va necesitando, se va sacando y se va financiando los distintos gastos. Entonces, eso es lo primero que tengo que señalar. Y la segunda pregunta que me formulaba ahora la diputada Hernando, ¿cómo
esto, en realidad, ¿cómo se podría haber hecho? En realidad hay varias modalidades, pero bajo la modalidad de incorporar dinero en la cuenta, en el presupuesto, la única posibilidad era esa. Porque en general el presupuesto se compone de un gran patrimonio del cual se empiezan a sacar los distintos ítems, subítems, las distintas partidas para financiar los distintos gastos. ¿De qué otra manera se podía haber hecho? Bueno, como se hizo el 2010, en el fondo cuando se afecta la plata a una determinada finalidad, que es reconstrucción de la zona centro-sur, y queda ahí, afecta y queda, podríamos decir, por así decirlo, marcada, o la formación de un fondo. Es decir, que uno diga, mira, aquí lo que estamos creando es un fondo para la reconstrucción, que es una especie de entidad autónoma, y lo que hace es precisamente ir financiando los gastos para un determinado objetivo. Entonces, eso es lo que no se hizo acá, sino que simplemente se sacan estos recursos, se acrece la ley el presupuesto general de la Nación y se señala que se van a gastar hasta ese monto equivalente en reconstrucción y en emergencia. Es muy difícil poder saber en qué se gastaron, obviamente, y hacer ese seguimiento, si efectivamente quedaron ahí o no. Oiga, una precisión. Cuando usted dice el 2015, pero ¿y los otros años, el 2016? ¿Se puede saber, por ejemplo, con el aumento de suplemento, si es que hubo suplemento en los presupuestos de las distintas carteras? Porque uno siempre tiene como un monto promedio, por así decirlo, en los distintos años, a través de si es que hubo aumentos en comparación con el año anterior, porque si es que esto se aplicó cuando, ¿en qué año entró en vigencia la ley? Ya estaba el presupuesto del 2015. ¿No? Exacto. Efectivamente, el año 2015 esta ley se dicta más o menos a ver, por acá la tengo. ¿Cuándo fue? No, en marzo me parece que sale... No, el 29 de abril sale publicada. El 29 de abril del 2015, o sea, un mes después. Ese presupuesto no cambia. Ese presupuesto no cambió. Es decir, la plata que se gasta en emergencia y reconstrucción es producto de lo que se denomina modificación presupuestaria, pero de reasignación. Ya, o sea, perfecto. Yo tengo 10 cosas para hacer y cambié el orden y prioricé algunas que tenía que hacer o reasigné en alguna partida que tenía que podía utilizar. Ahora, pero para terminar la pregunta suya, señora presidenta, lo que ocurre es que como la plata ingresa a la caja pública y queda disponible para el presupuesto, es imposible saber si ese dinero que aumenta efectivamente el presupuesto para el 2016 son los 500 millones de dólares que vienen de la ley del cobre o son impuestos, venta de activos, intereses u otras formas de financiamiento que tiene el Tesoro Público. ¿Ya? Entonces es muy difícil saber si, voy a inventar, el aumento de presupuesto del Serviu del 2015 al 2016 tuvo que ver con el aumento natural del presupuesto o producto de estos 500 millones de dólares que son los que vienen de la ley del cobre. Muy bien. Esa trazabilidad es imposible de hacer. Perfecto. El diputado Santana, el diputado Baltolú y la diputada Cid. ¿Qué más? Gracias, Presidenta. Contralor, a mí me queda medianamente claro la descripción que usted hace respecto a este monto, en el sentido de que lo que permite es aumentar en 500 millones de dólares el presupuesto de la Nación, no garantiza que estos 500 millones de dólares ingresen a la región, pero pone un adicional que es un gasto máximo de 500 millones de dólares para efectos de la reconstrucción. Yo creo que son esos tres los criterios que hay que manejar y bajo los cuales hay que tener mucha claridad. Mi pregunta precisamente tenía relación con lo que usted recién indicó que era muy difícil o complejo saber. Y es que de los 500 millones de dólares, ¿cuánto ingresaron por efectos, digamos, de la reconstrucción a las respectivas regiones de Antofagasta y de Atacama? Y esto se lo pregunto porque como cada región, cada gobierno regional administra un recurso del Estado al interior de la región a través de distintas vías, por ejemplo, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en la región de Atacama debe estar fluctuando entre los 50.000 a 60.000 millones de pesos. Seguramente eso ha sido la tónica durante los últimos 10 años. Por otra parte, la Seremía, a través de los ministerios, también administran recursos que me imagino yo deben tener claridad respecto a cuánto es el monto final durante cada año y por lo tanto sería interesante saber, paralelo a los montos de cada ministerio, de los servicios públicos, paralelo a los fondos que administra el gobierno regional y que aprueba el Consejo Regional, que son los fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
cuánto monto de esta plata que usted indicó recién que permitió aumentar el presupuesto de la Nación ingresó a la región de Atacama. Región de Atacama, región de Antofagasta. Eso como una primera consulta. Y lo segundo es hacer una consulta respecto a todas estas observaciones que ustedes hacen a los distintos municipios y a la intendencia de las respectivas regiones en función de esta coyuntura, ¿no? A mí me gustaría saber si hoy, en la actualidad, existe algún estado, digamos, de estas observaciones, si los municipios, si la intendencia entregó alguna respuesta y si esas observaciones continúan en pie, ¿no? Esas dos consultas. Diputado Valtolú. Gracias, Presidenta. Efectivamente, la semana pasada, cuando vino el director de presupuesto, nos explicó esa parte que yo lo encontraba como enredado, de que aumentaban dineros de distintos lugares. Y yo le dije que efectivamente esta comisión está para ver si los 500 millones de dólares que ingresaron a reconstrucción se gastaron o no se gastaron. Independiente si hay más dinero de otra organización, de presupuesto de la Nación o por gobierno regional. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, en este compendio, que hubieran venido las listas que me imagino que debe estar de qué se reconstruyó. Porque la verdad que yo me doy cuenta por los números que están acá, los 500 millones de dólares en pesos cambiados a 620 pesos son 310.000 millones de pesos. Entonces aquí hay poco menos que pura cifra chiquitita, 21.000 millones es la cifra más grande que tiene acá. Entonces me gustaría saber justamente que ojalá que hubiera sido 1.000 millones, 1.500 millones de dólares que haya llegado a la ciudad para reconstruir y dejarla bonita el sector de la región de Copiapó y Antofagasta. Entonces, no sé si hay un comparado con los dineros gastados, porque yo no podría pensar, por ejemplo, que un intendente gaste de su presupuesto, teniendo 500 millones de dólares a la mano, si se puede llamar así, por la ley que el Estado y el Congreso le entregó. Entonces, eso es lo que yo echo de menos, porque como aquí hay que dar un resultado, porque nosotros no somos jueces, sino que me imagino que vamos a tener que terminar en los 500 millones de dólares que se invirtió en tal y tales cosas. No sé si estoy equivocado en mi apreciación, pero por los montos también que yo veo, las cifras son muy pequeñas. Y son 300.000 millones de pesos los que se supone que si los colocó el Estado, ¿no es cierto?, debían estar gastados o sobraron, porque no tengo la cifra como comparándolas. Mire que pusieron 500, pero como llegó plata de acá, me sobró este dinero y de todo este paquete. No sé si la Contraloría lo puede determinar. Más que nada para nosotros poder entregar un informe, decir, sabe que efectivamente y qué bueno para la gente de Antofagasta y Atacama se solucionaron sus problemas y se invirtieron los 500 millones de dólares, o no fue suficiente y se invirtió más. Pero nuestra labor es invertir los 500 millones de dólares, que son 310.000 millones. Entonces, como no hay cifras mayores, me llama la atención eso, porque lo que está acá son pequeñas cifras. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. La diputada Sofía Cid. Contralor, buenas tardes. A los colegas también. Muchas gracias por estar acá. Bueno, de lo que usted nos ha presentado hoy día, más lo que habló el director de la DIPRE la semana pasada, en definitiva, nunca existieron estos 500 millones de dólares exclusivamente para la reconstrucción de la región de Atacama y Antofagasta. Y en relación a eso, también quería consultarle a usted, que lo dijo también en la presentación, pero que lo ratifique, es que en definitiva el año 2015, 2016, todo lo que se hizo fue reasignaciones, nunca hubo un peso más en la región de Atacama. Y esa es la preocupación que tenemos, porque además al día de hoy hay que realizar obras de mitigación en la región de Atacama y Antofagasta, y obviamente las arcas fiscales no están con presupuestos holgados, al contrario, están en austeridad, y no existe esta plata. Yo entiendo que los 500 millones de dólares, de acuerdo a esta ley, que no fue igual a la del 2010, no fue tan específica, estos 500 millones de dólares entran a las arcas fiscales y después, en definitiva, no podemos hacerle seguimiento a estos 500 millones de dólares. Y lamentablemente, si nos vamos al presupuesto de la región de Atacama, que es mi región especial, en ningún momento hubo un aumento, hubo solamente reasignación. Yo en ese momento era consejera regional, se lo dije al director de la DIPRE y se lo comento a usted también. Se reasignaron, se dejaron de hacer ciertos caminos para arreglar caminos que no estaban en los ítems, que fueron destruidos por los aluviones. Se reasignaron recursos que a lo mejor eran para una plaza,
para la reconstrucción de casas, y la verdad es que nunca existieron estos 500 millones de dólares en la región de Atacama. Entonces esa es mi consulta, si es tan específico. Gracias, Presidenta. Gracias. No, da lo mismo. Ofrezco la palabra. Oiga, Contralor, y antes de darle la palabra, me estaba acordando que en la sesión pasada el encargado de la DIPRES nos señalaba que estaba también a la espera de generar una reunión con Contraloría, porque ellos nos decían que si algo parece que ustedes observaron con el tema de las reasignaciones, porque si hoy día ellos no pueden hacer reasignaciones, están súper complicados como para poder darle continuidad a la reconstrucción. De hecho, él como que hizo una mención así como, ojalá que ustedes también se lo mencionen en la próxima sesión al Contralor, qué es lo que pasa en ese sentido. Le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, las preguntas están de nuevo un poquito relacionadas, pero voy a ir por el mismo orden que se han planteado. Respecto de lo que me preguntaba el diputado Santana por su intermedio, Presidenta, ¿cuánto de este monto de 500 millones de dólares ingresó a Atacama? La verdad que nosotros como Contraloría no podemos decir cuánta plata efectivamente de esos 500 fueron, porque, como había dicho anteriormente, el dinero público aquí quedó en la gran caja pública, no quedó marcado, no quedó con una afectación a una determinada finalidad, sino que lo que hace la ley, como dije al comienzo, eran dos cosas. Sacamos plata de esta cuenta y luego autorizamos a que se gaste un monto equivalente en reconstrucción en producto de la catástrofe que se produce el 2015. Entonces, es muy difícil poder hacer esa cuantificación. Ahora bien, precisamente por eso la ley, en el Congreso, con muy buen tino, creo yo, le exige al Ministerio que informe respecto del proceso de uso de estos recursos. Entonces, y eso fue lo que nosotros básicamente observamos en la auditoría que se hace en la DIPRES, y es que esos informes tan genéricos que se entregan al comienzo, que eran agregados, es decir, se sumaba simplemente lo que se había gastado y se decía, bueno, gastamos 180, gastamos 100, etcétera, debían desagregarse, debía ponerse el clasificador presupuestario, debía ponerse el servicio donde está, donde se había hecho esa obra de reconstrucción, etcétera. Entonces nosotros entendemos que el Congreso, en la Comisión Mixta de Presupuesto y en la Comisión de Hacienda, tiene estos informes donde da cuenta en el fondo de, por ejemplo, MOP, Dirección de Obras Públicas, o DOH o Vialidad, realizó tal obra en tal parte y eso ascendió a tanto. Ahora, yo recién le señalaba que las regiones, a través del FNDR, tienen un presupuesto determinado con anterioridad, ¿cierto? Al igual que en el caso de los ministerios, ocurre lo mismo en cada región con la Seremia. Entonces, la pregunta, a partir de lo que usted me responde, también es si podemos conocer qué monto más en relación a los montos previamente establecidos, tanto en el gobierno regional como en los ministerios, en la región de Atacama se introdujeron para efectos de la reconstrucción en el 2016. Sí. Señora Presidenta, si la pregunta dice relación con el año 2015, el monto es cero. No hay ni un peso más, porque lo que se hace es simplemente reasignación presupuestaria. Por lo tanto, ahí si tengo 100 pesos, los distribuyo de distinta manera solamente, y eso es lo que priorizo mis necesidades de otra manera. Eso fue lo que se hace el 2015. Y para el 2016, dado que el dinero ya está incorporado en esa caja, es muy difícil saber si ese aumento presupuestario es producto de los 500 millones de dólares, producto de la recaudación por la reforma tributaria, producto de que el cobre subió de precio, producto de que me endeudé más. Es muy difícil de saber. ¿Pero podemos saber cuánto más? No es posible de saber. No es posible de saber. Por su intermedio, Presidenta, porque en el fondo la plata es plata, simplemente, está toda confundida. Yo no puedo decir si el aumento de presupuesto del Servio, si es que lo hubo, porque eso no lo sé, de la región de Atacama, que pasó de 100 a 150, se debió a que vienen 500 millones de dólares a incorporarse a la ley de presupuesto. Eso no es posible saberlo. Claro, pero le insisto, la pregunta no es saber el origen de la inversión adicional que se hizo en la región. La pregunta es saber simplemente cuántos fueron los recursos que adicionalmente se ingresaron a la región para ese efecto. No el origen.
¿no? A mí lo que me interesa saber es si podemos tener acceso a cuánto fue la inversión más que se hizo en la región. Y eso porque se lo manifiesto Contralor, porque en caso de que sea menos, que lo más probable es que sea así, de los recursos indicados, lo más probable es que vamos a tener una evaluación también en que de los 500 millones de dólares seguramente no se destinó una cantidad relevante a la región de Atacama y a la región de Antofagasta. Es sencillamente conocer cuál es la diferencia entre el presupuesto inicial que tiene la región, pero no apuntando al origen, sino más bien apuntando a la diferencia que hay. Sí, pero uno se va iluminando en las consultas. Uno no quiere saber, porque si entró los 500 millones o no entró, es con el tiempo, porque es un flujo de caja, como lo dice usted. Si no entró esa plata y el Estado dispuso de 500 millones de dólares y que cada gobierno regional reorganizó sus plata que tenían en cierto presupuestado, por ejemplo, Arica tiene 30.000 millones, y de esos 30.000 millones para salir del apuro empezó a gastar. Si el Estado no le puso esa plata, significa que quedó endeudado ese gobierno regional para hacer las otras obras. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es saber si llegaron o no llegaron los miles de millones de pesos. Esa es la figura, no en qué se gastaron, eso lo ve la Contraloría, lo ve otro, si fue gastado. No, para nosotros es importante saber, porque si no los gobiernos regionales quedaron endeudados. O sea, lo que tenían presupuestado hacer ellos, ¿no es cierto?, no lo pudieron hacer porque no les llegó el dinero. Entonces, no es otra cosa que para poder determinar el informe que tenemos que hacer sobre los 500 millones de dólares. Es si llegó el recurso del Estado o los gobiernos regionales tuvieron que disponer de sus reservas para poder hacer todas las obras. Sobre el punto. Presidenta, por usted yo creo que lo que necesitamos saber es si se incrementaron, independientemente del origen de estos dineros, si se incrementaron los presupuestos de los distintos servicios Seremía y del gobierno regional en la región de Atacama, no necesariamente con cargo a esos 500 millones de dólares, pues sabemos que se pierden en la cuenta, pero es saber si el 2016, el 2015 sabemos que fue cero, pero si se incrementaron los presupuestos el 2016, el 2017, con cargo supuestamente ese equivalente que se estableció por ley. Gracias, presidente. Contralor. Señora presidenta, en realidad la defensa del presupuesto y el origen de los recursos presupuestarios, así como luego la asignación que se hace, la propone la DIPRES y la aprueba el Congreso. El rol de la Contraloría es determinar si esos recursos que ya están se gastan de manera legal o no. Por lo tanto, yo no puedo decir si hubo un aumento o no. Lo que puedo decir es que el año 2015 no hubo ningún aumento porque la ley de presupuesto siguió igual. Simplemente hubo reasignación. Ahora, me parece que saber si hubo un aumento o no de presupuesto, ahora comparativo tendría que ser, entre el 2015 y el 2016, eso es algo que tiene que responder la DIPRES. Eso es algo que ellos tienen que la Dirección de Presupuesto, porque yo no sé si ese aumento de 100 a 120 responde o a reconstrucción, o a reforma tributaria, o a lo que sea. Ellos lo saben mejor que yo. Nosotros solo sabemos que el presupuesto que un determinado servicio tiene asignado por la ley asciende a tanto. Nosotros no atendemos al origen de esos recursos. Lo que sí está claro es que la ley no dice que se va a gastar 500 millones en la reconstrucción. Lo que dice la ley es que se autoriza gastar un monto equivalente de hasta 500 millones. Por lo tanto, pueden ser menos. Podrían ser más eventualmente también, pero eso lo tiene que decir la ley de presupuesto siguiente. Entonces, eso es lo que yo puedo decir respecto a ese punto, porque realmente no es el rol de la Contraloría determinar cuál es la forma en que se va a determinar el presupuesto. Nosotros tenemos que, con el presupuesto dado, ver si se gasta de manera legal. Ese es nuestro rol como Contraloría. Por lo tanto, porque además esa labor, tanto de estimar los ingresos como de asignarlos a un determinado gasto, es una labor eminentemente política. Por eso pasa por el Congreso la ley de presupuesto. Y la nuestra no, es una labor jurídica y técnica. Entonces, eso es lo que puedo responder respecto del diputado Santana. Y él también me preguntó respecto de las observaciones, qué ocurría con las observaciones que se hacen, por ejemplo, a las municipalidades. Como había explicado, en el preinforme se levantan estas observaciones, las que son respondidas por parte de la municipalidad
algunas de ellas son subsanadas y otras quedan pendientes. Las que quedan pendientes, en algunos casos, dan lugar a una acción derivada, que puede ser un sumario administrativo, por ejemplo, una demanda ante el Tribunal de Cuentas y un juicio de cuentas, o incluso en algunos casos puede dar, que no fue, una denuncia ante el Ministerio Público. Pero hay muchas que ya no se pueden cambiar simplemente, o sea, no se puede, el pasado no se puede cambiar y por lo tanto la observación queda ahí pendiente y queda como simplemente un testimonio de que algo se hizo mal en un determinado momento. Entonces, eso es lo que puedo informar respecto de ese grupo de preguntas. Ahora, nosotros lo que hemos informado acá es, respecto de lo que me señalaba el diputado Bartolú, nosotros lo que tenemos que señalar acá es si platas que se utilizaron, por ejemplo, en reconstrucción o en emergencia, efectivamente se gastaron de manera legal o no. Y esas platas, independientemente de su origen, en algunos casos se gastaron de acuerdo al procedimiento y en otros casos no se gastaron de acuerdo al procedimiento. Por eso los montos. Nosotros no podemos decir si se traspasaron o no todos los miles de millones a los que daban lugar esos 500 millones de dólares. Respecto de la consulta de la diputada Cid, por su intermedio, Presidenta, todo lo que se hizo, como ya lo he dicho 2 veces, todo lo que se hizo el 2015 fue simplemente reasignación. El 2016 yo no puedo garantizar que se haya empleado todo el dinero en reconstrucción, porque como el dinero es fungible, probablemente uno podría decir, a lo mejor una parte terminó en otra cosa, a lo mejor otra parte terminó en salud, en otras regiones, otra parte terminó en infraestructura, en otra región, otra parte volvió a Fuerzas Armadas y así sucesivamente. O sea, la verdad que es muy difícil poder hacer ese cálculo. Por eso es tan importante, creo yo, la observación que hizo la Contraloría respecto de la forma que estaba informando el Ministerio de Hacienda, porque los 2 primeros informes, si uno los mira, son muy agregados. Y luego, después de la observación que hace la Contraloría, llega a este nivel de detalle que ustedes tienen. Entonces, ahí uno podría decir, todas estas cosas se hicieron para la reconstrucción. Contralor, y sobre el punto, ustedes observaban que no había un procedimiento establecido. Luego se realizó, ¿hay alguna, eso está zanjado ustedes? Porque hay un oficio que le mandaron para saber si todo lo que se había hecho estamos ok o todavía hay alguna observación pendiente. Sí, Presidenta, son 2 cosas. Primero, respecto de la forma en que se tiene que levantar esta información, efectivamente fue una observación que nosotros hicimos al Ministerio de Hacienda y a la DIPRES, y ellos lo subsanan, creando, como dije, esta unidad y formalizando un procedimiento de recopilación de información desde las regiones para poder levantar este informe que le hacen llegar a la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, esa es una observación que uno podría decir que hoy día está subsanada. ¿Ya? Esa es una observación subsanada. Y en segundo lugar, respecto de lo que usted me acaba de señalar de la posibilidad o no de reasignación, en realidad nosotros no hemos, o a lo mejor se entendió mal, también está esa posibilidad de que hayamos redactado mal, pero nosotros no hemos puesto en tela de juicio que haya una posibilidad de hacer reasignaciones, y eso es una cosa que está zanjada desde hace mucho tiempo en la regulación financiera del Estado. Por lo tanto, ese es el problema, y de hecho las reasignaciones pasan habitualmente por la Contraloría para objetos del trámite de toma de razón. ¿Ya? Entonces, pero claro, y eso fue una consulta que yo también hice en la propia Contraloría. En el caso de la reconstrucción, las reasignaciones no dicen reasignación de una partida a otra o de un subtítulo a otro. Dicen simplemente por razones de reconstrucción o de emergencia. Simplemente dicen, voy a traspasar plata de acá a acá y la ley de presupuesto es tanto. Y siempre que cuadre, entonces son decretos muy escuetos. No tienen como fundamento o no dieron como fundamento la reconstrucción basada en la ley 20.833. Ya, perfecto. ¿No? Eso. El diputado Noman, la diputada Sofía Cid. 3 puntos, Contralor, por su intermedio, Presidenta. El primero, respecto al tema de estos informes que se enviarán semestralmente. Por lo que entendí, hoy día no sabemos si están gastados o no los 500 millones de dólares. La pregunta es, ¿sigue vigente este informe semestral que les llega a usted? Segundo, no entendí muy bien. El año 2010, Contralor, usted se refirió al tema al terremoto. Ahí expresamente, Contralor, yo no estaba por lo menos como diputado, pero expresamente ahí dice que tal dinero se va a enfocar o dirigir a materia de reconstrucción del terremoto del año 2010. Y el tercer punto, respecto, Contralor, a las preguntas que se hicieron respecto a los recursos de aporte y donaciones de privados otorgados para financiar la reconstrucción de la zona afectada. Eso, Contralor. Muchas gracias, Presidente. Diputada Cid.
Gracias, Presidenta. Solo consulta. Lo mío es más que nada enfocado a oficiar a DIPRES. ¿Lo hacemos después o ahora? No, o ahora. Dale. Ahora, Sí. porque mira, en relación a lo que la presentación del Contralor y además de lo que hemos estado conversando en la comisión, yo creo que faltaron algunas cosas que podríamos solicitar vía oficio a la DIPRES, y lo que sí me interesaría es tener una serie de tiempo del FNDR y de los sectoriales desde el 2010 a la fecha, porque así también podemos ver cómo han ido aumentando los presupuestos, ya que todo ha sido vía reasignación y ha sido con un, digamos, un tema interno. También me interesaría, parece que lo tiene la comisión, lo tiene usted a lo mejor, el listado de lo que se le fue solicitando para reconstrucción a la DIPRES, los ítems y las obras que se fueron realizando, ya, porque ellos van reasignando, pero me imagino que les llega un oficio o algo desde el gobierno regional o de los sectoriales, y me gustaría saber cuáles fueron las obras asociadas a reconstrucción para que no se nos mezclen con el periodo de emergencia, ¿ya? También quisiera saber, al incorporar estos 500 millones de dólares a las arcas fiscales, en definitiva, consultarle a la DIPRES cuál habría sido realmente el déficit fiscal, ¿ya? Porque esto igual está como inflando el presupuesto de la Nación, ¿ya? Y lo otro, que nos detallen los gastos de lo que fue emergencia, que va asignado al 2% del PIB por estado de excepción constitucional, Sí. y que también nos diga lo que es reconstrucción. Sí, porque hay una siempre- mezcla. sí, y se mezcla, de hecho, hay Claro, varias cosas acá. lo que nos decía el Contralor recién, él habló de varios temas que son los bonos de CERE, las casas de emergencia, todo eso sale desde Interior y sale con esta ley de excepción constitucional. Sí. Entonces sería interesante esos temas poder pedírselos a la DIPRES para poder seguir haciendo el análisis. Oiga, y a propósito de lo que dice la diputada Cid, a lo mejor sería bueno volver a invitar al encargado de la DIPRES. Yo creo que Pero claro, pero que él tenga conocimiento de que pueda traer esa información, que la venga a exponer, porque así también aprovechamos de hacerle contrapreguntas, porque siempre van a ir saliendo algunas cosas. Y a propósito de lo que también nos mencionó el Contralor, yo creo que nacieron otras dudas más. El diputado Santana me había pedido la palabra. Yo no tuve la posibilidad de estar la semana pasada porque estaba en una comisión de trabajo. Pero le quería preguntar al Contralor si este proyecto de ley obligaba a que este recurso adicional que se ingresó al presupuesto de la Nación debía ser ejecutado el año 2016. Eso es una pregunta. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque yo, en la misma línea de lo que señalaba la diputada Cid, lo que iba a sugerir era que solicitáramos a la DIPRES un informe financiero de cuánto fue el monto ejecutado durante el año 2015, 2016 y 2017. Yo recién, por ejemplo, Contralor, le mencionaba el monto que en promedio tiene el gobierno regional de Atacama. Eso es una cifra que a mí me parece relevante. Vamos a saber también, más allá, insisto, del origen, cuántos fueron los recursos que se asignaron a la región en función de la comparación que podamos hacer entre un año u otro, porque de esa forma vamos a tener claridad de cuántos fueron al final del día los montos que se terminaron inyectando a la región. Y le pregunto lo del año, si es que era obligación del Estado ejecutar estos recursos durante el año 2016, porque en caso de que en alguna otra región hubiese habido un aumento significativo del presupuesto, evidentemente develaría que fueron otras las regiones en donde se inyectaron estos recursos. Por eso mi pregunta, Contralor, si es que estos montos debieron por obligación ejecutarse el año 2016. Sí, y hay algo le iba a consultar. Sí, porque algo nos mencionaba también el encargado de la DIPRES, que como esto era un plan de reconstrucción a 5 años, que todavía quedaba tiempo para poder justificar recursos de la reconstrucción. Yo solo, Contralor, antes de darle la palabra, es saber si es que, si bien es cierto, la función de la Contraloría es poder también fiscalizar, en este caso, una ley. Esa ley se realizó, o sea, se ejecutó. ¿Se transfirieron los 500 millones de dólares al Tesoro Público? Eso quiero saber. Si eso estamos dentro de la legalidad, porque eso es una cosa. Ahora, ya en el detalle de que hay cuestionamiento de que es lamentable de que no haya habido una partida específica para reconstrucción, ahí vamos a entrar ahí a profundizar. Pero quiero despejar quizá algo tan obvio, pero que en la práctica yo creo que también nos ayudaría mucho para la discusión en la comisión. Contralor. Ya, Presidenta. Muy bien. Bueno,
Si me permite, señora presidenta, para contestar la primera pregunta, la ley del diputado Noman, la ley 20.455 del año 2010 modificó varios cuerpos legales, ¿ya? Y entre ellos, obviamente, la ley reservada del cobre, donde dice una redacción un poco parecida o distinta, dependiendo cómo uno lo quiera ver, pero dice: autorízase a integrar a ingresos generales de la Nación, partida presupuestaria 50 del Tesoro Público, $300 millones de Estados Unidos el año 2010 y $300 millones de Estados Unidos el año 2011. Y después dice, y aquí viene la diferencia, más allá del monto: los recursos obtenidos en conformidad a esta autorización serán destinados a financiar la construcción, reconstrucción, reposición, remodelación, restauración o rehabilitación de infraestructura, instalaciones, obras, equipamientos ubicados en las comunas, provincias o regiones afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. Entonces, aquí la palabra clave es: los recursos obtenidos en conformidad a esta autorización serán destinados a financiar. O sea, lo vincula y hay una afectación, una destinación específica para ese fin, de esos $600 millones. La ley actual lo que dice es, le saca estos $500 millones a la ley del cobre y dice, en la segunda parte dice: un monto equivalente a los recursos señalados anteriormente serán destinados para contribuir al financiamiento de la reconstrucción, ¿ya? O sea, es un monto equivalente, no es la misma plata, entre comillas, y además es para contribuir. Entonces, esas dos diferencias hacen son demostrativas de que no hay una afectación, y así también lo entiende la propia DIPRES. Claro, y esa es la clave, esa diferencia en la redacción pone de manifiesto que se trata de una situación distinta. Entonces, eso es en primer lugar, por su intermedio, presidente. Sí, y la diputada... O sea, y Contralor, y para entenderlo muy bien, esa es la llave para aumentar, por cierto, este presupuesto, pero para, de alguna manera, todo lo que tenga que ver con reconstrucción, a través de reasignaciones, de sacar los recursos de otros, por ejemplo, que decía la diputada así, referente a que existían 100 millones de pesos para pavimentar tal camino en la comuna de Chañaral y se iban a destinar a la comuna de Tierra Amarilla, por ejemplo. Perfecto. Presidente. Sí, es que la diputada quería hacerle algo también sobre el punto. Diputada. Bueno, pero en definitiva, en esta precisión que usted hace, esta diferencia entre las dos leyes, de una u otra manera, lo que habla de la reconstrucción de Antofagasta y Atacama, en algún momento del proceso Atacama debería tener aumentos de presupuesto, y que esos aumentos de presupuesto sumen los 500 millones o solamente reasignaciones. Porque esa también es un tema, porque una cosa es que se aumenten las arcas fiscales, no importa que sea el mismo dólar o el mismo peso que se ingresó, pero Atacama debería tener en este proceso de reconstrucción 500 millones de dólares extra. Aunque haya diferencia en la ley, que efectivamente tiene que ser 1 a 1 y en este caso no, yo me imagino, y es lo que estamos buscando, que se inviertan estos 500 millones de dólares adicionales, porque a la región, con el presupuesto que recibe, no le da para hacer estos arreglos. Eso hasta el 2020. Inclusive puede ser hasta el 2020, pero independiente de eso, se solicita a la DIPRES para financiar. La DIPRES nos está hablando de 400 millones de dólares ya invertidos en la región de Atacama, por concepto de reconstrucción. Eso lo dijo la semana pasada el Contralor. Entonces, perdón, ¿qué dije? Perdón, disculpe que ya se me enredan las cosas. Pero en definitiva, el director de presupuesto nos dijo claramente que eran 394 millones de dólares que ya se habían invertido por este concepto en la región de Atacama. Por eso también es interesante pedir el estado de los proyectos. Sí. Bueno, igual hay que tener solo presente de que igual hablamos de que los 500 millones de dólares para Antofagasta y Atacama. Sí, pero sí, Contralor. Baltoludo, ya. El última palabra y le damos la palabra al Contralor. Disculpe, Contralor, por lo que yo le escuché recién, al comparar las dos leyes, esto podría significar, por ejemplo, que en el caso de Atacama, el aluvión fue de menor envergadura en los daños que produjo versus el terremoto del 2010, porque comparo 600 millones de dólares versus 500 millones de dólares, y que aquí no sabemos la cifra que se gastó, significaría que, como se puso hasta 500, a lo mejor no fue necesario porque lo que se reparó, lo que se hizo fue suficiente. ¿Podría ser esa una explicación? Con los recursos económicos que había en la región bastó reasignar para poder reparar todo. ¿Podría ser esa una explicación?
Contralor, y ahora sí que lo último. En la ley del 2010, ya que usted hacía como esta diferenciación, me parece que tampoco se había considerado la obligación de informar en el detalle los recursos, ¿cierto? Porque hubo hartos cuestionamientos, observaciones de Contraloría, que a propósito de eso también parece que se incorporó ahora en esta última ley para los aluviones del 2015. Contralor. Gracias, presidenta. Me desordené un poco ahora con las preguntas. Voy a tratar de responderlas todas. Sí, no se preocupe por eso. Sí, ganaría bastante más de lo que gano ahora si fuera el jefe. Efectivamente, señora presidenta, no existía esa obligación de informar y se incorporó ahora en esta ley, ¿ya? Y por eso nosotros auditamos sobre todo esa obligación. Y por eso creemos que el informe hoy día es bastante más completo de lo que se había entregado originariamente y desde luego que es importante que sepa el Congreso y la Cámara, que es la fiscalizadora, que se sepa en qué se está gastando el dinero público. Pero efectivamente no existía esa obligación, ahora sí existe en esta ley. Respecto de la pregunta del diputado Santana, respecto de si la ley obligaba a que se ejecutase el presupuesto en 2016, no establece esa obligación. No establece esa obligación la ley. Y si bien hay un plan de reconstrucción que puede tener un determinado plazo, esa es una decisión más bien de carácter político de nuevo. No está establecido en ninguna parte como una obligación legal que la reconstrucción deba hacerse en un determinado plazo. Por lo tanto, el mayor o menor estado de avance que tenga la reconstrucción en realidad va a ser más bien una cuestión de cómo van avanzando los servicios en esa reconstrucción. Por lo mismo, entonces, la forma en que se incorporó la plata en el Tesoro Público fue, el primer año se transfirieron 333 millones más o menos al Tesoro y el 2016 se transfirieron 167 millones al Tesoro. ¿Ya? Entonces, la verdad que se disponibilizó el dinero, en primer lugar, para la ley de presupuestos del 2016, no fueron 500 millones de dólares, y luego se disponibilizó plata de nuevo para la ley de presupuestos del 2017. ¿Ya? Entonces, eso podríamos decir que son los incrementos presupuestarios que hubo solo producto de este concepto, lo cual puede dificultar incluso un poco más todavía la pesquisa de saber si efectivamente se llevó ese aumento presupuestario, se tradujo o no en algo en las regiones afectadas por la catástrofe. Entonces, eso es lo primero. Nosotros, yo la verdad que no sé si se han gastado 500 o más millones de dólares en la reconstrucción de Antofagasta y de la región de Atacama. Ya nosotros no hemos sacado esa cuenta. Puede incluso que se haya gastado más o menos, puede que esa plata responda a gastos presupuestarios normales o que hubiesen venido por este incremento presupuestario. Eso no fue una auditoría hecha a la ley de presupuesto, nosotros no auditamos la ley de presupuesto, fue una auditoría a que esos gastos se hubiesen hecho de manera legal. Entonces, no es que la catástrofe del 2015 haya tenido menor envergadura que la del 2010, ni mayor tampoco, porque en realidad lo que hubo es un aumento presupuestario para enfrentar la emergencia, que puede costar más o menos. Todo sale al final de la misma ley, que es la ley de presupuesto, y todo sale del Tesoro Público. ¿Ya? Esa es la forma en que se enfrentó esta emergencia. Sí. No sé si con eso estoy respondiendo las preguntas. Yo le pregunté la pregunta obvia. Sí, perdón. Sí, tiene toda la razón. Perdone. Si se transfirieron los 500 millones, sí. Nosotros la constancia que tenemos es que sí, efectivamente se transfirieron los 500 millones al Tesoro Público. Y esa plata se maneja como se maneja el resto de la plata pública, a través de la tesorería y a través de las cuentas que tiene el Banco Central, a través de otros bancos en el extranjero. Perfecto. Eso. La diputada Hernando me había hecho... Diputada Hernando... Le damos la palabra y aprovecha de responderlo. Lo que pasa es que estamos terminando la sesión, ¿cierto? Antes de que termine, me gustaría que el Contralor se refiriera brevemente, si se puede. Esto es una patudez, lo reconozco, me hago cargo, pero es verdad que se le recortó el presupuesto, que tiene que hacer un ajuste y en qué ítem. Eso. ¿Nosotros? ¿Como Contraloría?
Contralor. Sí, señora presidenta, por su intermedio. Nosotros no detectamos, no pudimos pesquisar esos dobles pagos o esa mala imputación respecto de las donaciones privadas. O sea, no hay un hallazgo relevante, como se dice en términos de la auditoría, en esa materia. Ahora, claramente es probable porque también hay que tener en cuenta que la Contraloría no tiene medios intrusivos. Nosotros no tenemos la posibilidad de ir y incautar un computador, tener acceso a comunicaciones, etcétera. Entonces, con la documentación que fue disponibilizada, nosotros no pudimos acreditar ese hallazgo, que sí fue objeto de una de las denuncias que hizo el antiguo senador Procuriza. Ya, eso es lo que puedo decir. Y respecto de la última pregunta, efectivamente lo que hay es un decreto que ingresó a la Contraloría para la toma de razón, que precisamente es un decreto de modificación presupuestaria. Las modificaciones pueden ser al alza, que es casi nunca, o pueden ser a la baja, que son los ajustes presupuestarios y que está en el contexto del ajuste presupuestario que se hace a todo el sector público. Bueno, en los países en los que nos gusta vernos, que son los países de la OCDE, normalmente este tipo de órganos, como la Contraloría, tienen un presupuesto que depende o directamente del Congreso o tiene estabilidad presupuestaria. Hasta el año 1977 la Contraloría efectivamente tenía estabilidad presupuestaria, por lo tanto el presupuesto no se podía rebajar. Nosotros esperamos que se haga una modificación de esta modificación en el sentido de que no sea tan fuerte la rebaja presupuestaria. Y como todavía está en trámite, no quiero explayarme mucho más, porque en realidad espero que no se materialice ese ajuste presupuestario, por lo menos respecto de la Contraloría. ¿Hay una última palabrita? Sí, se señala, señora presidenta. ¿Sí? Son ese subtítulo 21, 22 y el de inversión. 31. No. O sea, de este mismo tema. ¿Reconstrucción? Sí. O sea, a lo que le compete a la comisión. Ah, ya. Muy bien. Eso te iba a decir. Sí, lo que pasa es que injustamente le hemos todo estado haciendo preguntas más bien que estaban destinadas a la DIPRES, al Contralor, que a la función que él cumple en esta institución. Yo, Contralor, simplemente quería ver la posibilidad de que usted nos enviara, porque acá lo relevante es el seguimiento también, las observaciones que ustedes le hacen a los gastos que se realizaron o no realizaron en la región. Entonces, a partir también de los antecedentes que aparecen acá del gobierno regional, de algunos municipios, sería interesante, se lo vuelvo a plantear, que podamos acceder a cuál es el estado de cada una de esas observaciones que Contraloría en su momento realizó, ¿no? Y lo digo para saber y para avanzar en términos también de transparencia, para saber si es que cada una de esas observaciones que se le hizo a determinadas instituciones públicas se les dio respuesta o no por parte de la institución respectiva. Yo creo que eso más bien es la colaboración que ustedes como institución le pueden dar al objetivo que tiene esta comisión, que no es otro, insisto, que poder transparentar y fiscalizar que el uso de los recursos que se ingresaron para la reconstrucción fueron bien utilizados. Para, a ver si el secretario se lo puede... Presidenta, no hay ningún problema. Nosotros podemos hacer llegar un consolidado con las observaciones y su seguimiento, o sea, es decir, cuál es el estado actual que tiene, eso lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Y cuáles observaciones hoy día ya están desestimadas? Exacto, las que están subsanadas, exacto, las que están pendientes, las que están sin ningún tipo... También, super. Exacto. Sí, eso lo estamos haciendo. Muchas gracias, Contralor. Muchas gracias. A propósito de lo que dijo la diputada Sofía Cid, ¿les parece que podamos volver a invitar a la DIPRES? No la próxima sesión, pero sí puede ser después del subsecretario de Desarrollo Regional. Diputada Sofía. Súper cortito. Pero además de eso sería interesante pedirle la información para manejarla nosotros antes, poder tenerla para también hacerle preguntas ese día. Y obviamente ideal que venga la subdere primero para ver el tema de los gastos y luego el DIPRES. Entonces mandémosle igual a modo de información que pueda remitirnos a nosotros como esos antecedentes previos para que cuando él venga pueda tener como mayor... Claro, para revisar la lista de los proyectos. Esas dos cosas para tomar acuerdo. Espérame, el diputado Noman y luego el diputado Presidenta, ¿será posible revisar el listado de las invitaciones que hicimos tiempo atrás respecto a los mails? Porque me gustaría saber, yo ya quedé más o menos claro referente a que
la ley aprobada en el Congreso de su oportunidad no dijo específicamente que estos aportes iban a ir. Entonces me gustaría saber por qué en su minuto el ministro de Hacienda o el director, por qué se llegó a esta conclusión de dictar este proyecto de ley. Entonces, no sé cómo están los tiempos, porque tenemos un plazo también agotado referente a la comisión investigadora, que si no me equivoco son 60 días, respecto a el exministro de Hacienda o el exministro del Interior, para ver por qué la génesis de esto y cuál fue el fondo de por qué esta ley no en comparación a lo que ocurrió el año 2010. Eso, Presidenta. Nosotros pusimos al ministro de Hacienda. Yo lo invité al exministro de Hacienda. Yo lo tengo dentro de la lista. Sí. Sí, nosotros fuimos. Así que es parte de los que tienen que venir. Bueno, invitarlos. Diputado Valparaíso. Yo no he visto la lista, pero en esa lista estarán los intendentes de la época y el actual, Sí. para que ellos, porque ellos saben que se gastaron la plata y están si a ellos los le pesa intendentes. el bolsillo o no. Sí. Yo lo que pasa es que Yo creo que eso es lo más importante, que lleguen primero los intendentes de las dos regiones para que ellos expliquen y ellos deben tener en qué se gastaron los recursos Es económicos. que eso es lo que ¿Cuál la fue la diputada reconstrucción? Sofía Cid y el diputado Castro me habían pedido sesionar en terreno y de hecho yo pensaba que era como lo más óptimo y coherente de que fueran los intendentes los que expusieran en los distritos. Ahora, yo no sé si es que nos va a dar para ir a Taltal y Atacama. Ahí vamos a tener que tomar una decisión, ¿ya? Porque tenemos muchas salidas a terreno, muchas sesiones afuera y a lo mejor no nos va a dar, vamos a tener que darle una prioridad. Pero eso está. Diputado Santana. Si no, de todos modos, y a partir de la aclaración que nos ha hecho el Contralor, yo creo que acá también hay una responsabilidad del Poder Legislativo del periodo anterior, y lo digo porque el Contralor recién leyó una descripción del proyecto de ley que garantiza el ingreso de estos recursos, y en el mismo proyecto de ley no se garantiza que estos recursos van a estar destinados exclusivamente a la reconstrucción. Entonces, existe ahí hay un problema. Yo en realidad, a decir verdad, desconozco si en estricto rigor las declaraciones de las autoridades regionales o nacionales correspondientes señalaron que estos recursos iban a estar destinados únicamente para la región. Si fue así, qué mal, digamos. Estuvo mal, digamos, porque se habló de una realidad que no se iba a concretar. Pero lo que yo señalo en la práctica es que el proyecto de ley, que acá hay una descripción de él, hay una parte de él, claramente señala que no hay exclusividad en el uso de estos recursos para estos efectos. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad también del Poder Legislativo. Sí, es que sí, pues, tiene atribución el Ejecutivo. Pero que lo apruebe la Cámara de Diputados y el Senado. Por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Thank you.